Muy buenas tardes, amigos y amigas de BS Magazine, Valor Compartido. Como todas las semanas, estamos junto a un gran entrevistado que nos está acompañando y donde vamos a sacar acá desde el inicio de la vida de Felipe Cuadra, que nos está acompañando con su empresa y una startup chilena muy conocida que se llama Rank Me. Un nombre que Ranking. me cuesta, me cuesta pronunciar, pero es una startup muy entretenida y es por eso que Felipe nos está acompañando hoy en día. ¿Cómo estás, Felipe? Un gusto tenerte acá con nosotros. Hola Yanira, encantado de estar contigo. Qué bueno, ¿dónde estás físicamente? Primero que todo. Mira, yo usualmente estoy de Puerto Varas para adentro, pero hoy día ¿Ya? estoy en Santiago porque mi esposa está en su última semana de embarazo y pronto vamos a tener a nuestro segundo hijo, así que nos vinimos para acá para tenerlo con la ginecóloga de siempre. Ah, qué lindo. Te felicito, Felipe. Qué bonita etapa. Muy bonita Sí. etapa. Sí. Bueno, Ah, vamos a partir primero con el lado humano de ti. ¿Quién eres tú, Felipe? ¿Cómo partió tu vida en general desde el emprendimiento? Si trabajaste primero a patronado, si siempre empezaste con los emprendimientos, ¿cómo ha sido el desarrollo de tu vida hasta que llegaste a la empresa? dale, mira, yo no te podría decir que soy un emprendedor como que Mm, toda mi vida quise ser emprendedor. O sea, no es como que ajá. yo cuando chico tenía mi puestito de limonada y soñaba con tener un carrito más grande. No, ¿cachai? ¿Ya? ¿De dónde eres tú La- la- originalmente? bueno, yo soy originalmente de Rancagua. ¿Ya? Mm, siempre, bueno, siempre me crecí toda mi infancia y la primera parte de mi juventud en Rancagua. Después me fui a estudiar a Santiago. Trabajé luego 2, 3 años como consultor. Yo soy psicólogo organizacional, estudié en la Católica. ¿Ya? Siempre muy metido en temas de gestión de personas, Ujú. con un énfasis como en la tecnología y en los datos. A mí me encantan los datos, soy bastante cuadrado para ser psicólogo. ¿Ya? Y Amigo de los computadores y de todos los software. sí, claro. Sí, más bien tratando como de dar respuestas concretas a preguntas importantes. O sea, al final tú podís preguntarte, no sé, pues, ¿qué es lo que hace un buen vendedor, por ejemplo? Y tú podés Claro. basar esa respuesta en una opinión, o puedes hacer un análisis, por ejemplo, de las características demográficas de los buenos vendedores, o cuáles son ¿Ya? sus habilidades, cómo es su personalidad. Puedes dar una respuesta estructurada y científica a Mira qué a esa. interesante. Entonces, y en eso yo estuve muy metido, me fui a estudiar a Inglaterra en Ujú. ese tema. Y estando en Inglaterra conocí al que se iba a convertir en mi socio, fue un encuentro totalmente casual. También es ¿Ya? chileno, Enrique Besa, él es constructor, nada que ver con psicología. Pero los dos habíamos tenido que ser usuarios de software de recursos humanos ¿Ya? que eran muy, muy malos. Entonces, el estándar, ponte tú en esa época, era que si, por ejemplo, imagínate que tú quieres saber si la gente está contenta en la pega. Y el estándar en esa época era que tú hacías una encuesta con papeles o con Ajá. Excel. Entre que hacías la encuesta y tenías el resultado, te podían pasar fácil 3 o 4 meses. En tres o Wow. cuatro meses la empresa te cambia completamente. Cambio. Y entonces eso era evidente señal de que había un agujero en la tecnología. Y nosotros nos propusimos empezar a trabajar en llenar ese agujero. Claro. Entonces, fuimos a Chile, partimos con Startup Chile, fuimos Ujú. de las primeras generaciones de Startup Chile y nos pusimos a meternos en este ámbito de la gestión de personas, pero ya desde la tecnología. ¿Cómo podemos hacer procesos tecnológicos que Ujú. apuntalen las cosas que las empresas quieren lograr, como tener una fuerza de trabajo motivada, cumplir con todas las leyes sociales y tener un negocio sostenible? ¿Esto en qué Entonces, año fue? esto fue hace como 9 años. Ya. Ok. Y ahí, Empezamos haciendo puras leceras, pues como tú te puedes imaginar. Pues. Éramos unos piratas, pues éramos dos cabros chicos, no teníamos tecnología, nada, claro. ninguno de los dos programas. Entonces nuestros primeros clientes se tiraron a la piscina con nosotros con una idea y empezamos a desarrollar tecnología y tuvimos 2 o 3 años ahí de estar buscando cosas que hacer hasta que encontramos una combinación de tecnología y servicio y algunos problemas que las empresas tenían que ya nos ¿Ya? mandó por un tubo y nos convirtió en una empresa que hoy en día tiene más de 1.500 clientes en Latinoamérica. Cerca de Grande. 1,5 millones de personas trabajan todos los días con RAGMI en sus empresas y empleamos a más de 360 personas en toda Latinoamérica. Entonces, Wow. tenemos oficina acá en Santiago, en Lima, ¿cómo se llama? En Ciudad de México. Estamos también muy metidos en Argentina, en Colombia. Ha sido todo un viaje bien entretenido los últimos 6, 7 años, de mucho crecimiento y mucho aprendizaje. Y como te digo, o sea,
fundamentalmente atreviéndonos a hacer algunas cosas que como que estaban bastante abandonadas, como que cuando uno va a las escuelas de negocio, por ejemplo, Ujú. o por lo menos esa fue mi experiencia cuando yo estaba en la universidad, eh, y tú levantabas la mano, o sea, pedís que levantar la mano. ¿Y a quiénes se quieren ir a economía? Levantabas la mano, siempre los más capos, los más brillantes, los más intelectuales. Luego, ¿quiénes se quieren ir a administración? Ahí levantaban la mano los que eran un poco más movidos, y los que eran más movidos todavía se querían ir a venta, y al final quedaban los de recursos humanos, ¿ya? Que eran como padres que como que nadie cachaba por qué querían hacer eso, nadie entendía muy bien de qué se trataba, entonces la disciplina de la gestión de personas era Ujú. algo muy votado hace 10 años. Había muy poca inversión, muy poca tecnología, muy poco Sí. emprendimiento. Nosotros fuimos el primer startup que logró emprender y escalar en Chile en este tema. Así que ahí tenemos un montón de historias que contar y un Y montón de embarradas que nos mandamos para aprender. eso. Oye, importante eso, porque en realidad los emprendimientos cuando brillan no significa que no costaron, sino que hubo todo un camino, todo un proceso de aprendizaje, de golpes, ¿no es cierto?, o de caídas en donde tuviste que levantar nuevamente para salir adelante y surfear de repente dificultades que todos los emprendimientos tienen. O sea, yo siempre digo que yo tengo un máster en psicología organizacional y un PhD en meter la pata. O sea, es una cosa pero espantosa. O sea, que especialmente cuando no tienes referentes, cuando no hay otras empresas tecnológicas, cuando estás creando un ecosistema. Es difícil, pues es súper difícil saber cuándo lo estás haciendo bien y cuándo lo estás haciendo mal, y por eso la experiencia acumulada de los startups que llevan más harto tiempo en estos temas se vuelve una ventaja competitiva importante, especialmente al momento de abrir otros países. O sea, cuando tú abres, por ejemplo, tú estás en Chile y vas a Ujú. Perú, aprendes un montón, ¿ya? Claro, Entonces, cuando abres el siguiente país, ya sabes más o menos qué funciona y qué no funciona. Hasta que llegas a un país donde te cambia todas las reglas, donde la cultura es distinta, como Brasil o como claro. México. Es un proceso de aprender permanentemente, y el que no se quiere equivocar, la verdad es que no tiene que emprender, porque el 90% equivocarse. Así es, así es. Y tener la disposición de volver a levantarse y seguir adelante y creciendo. Sí, por eso los emprendedores nunca son tan perfeccionistas, yo creo. En general no te encontráis tantos compadres o tantas chiquillas de promedio 7. Somos más bien del promedio 5,5 para el 6,1, creo yo, así Claro. como el colegio, como que estás acostumbrado a que a veces te va bien, a veces te va mal, y a generar estrategias. Eso es súper importante, yo creo, para el emprendimiento. Tener esa Interesante el mentalidad. análisis. Sí, tenés que tener esa mentalidad de que tienes como de que estás primero que nada en un ámbito de altísimo riesgo. Entonces, lo Ujú. primero que tienes que entender es que todo que el que emprende tiene más o menos un 70% de probabilidades de morir en el intento, ¿ya? De fracasar rotundamente, de tener que cerrar lo que estás haciendo. Del 30% que resta, hay algunas empresas, más o menos la mitad de eso, que se convierten en emprendimientos que permanentemente están luchando por crecer. Y de Ujú. quizás un 5%, un 1% de esos emprendimientos se convierten en emprendimientos que empiezan a escalar y empiezan a crecer. Entonces, como que es muy improbable que te vaya bien como emprendedor, y por tanto tienes que tener esa seguridad de fallar rápido y adaptarte, porque si no, la verdad es que te va comiendo. ¿Cómo ha sido tu proceso, por ejemplo, desde que comenzaste con tu socio y que vislumbraron que tenían una iniciativa que nos comentaste que se demoraron 3 años en comenzar y darle el palo al gato, se podría decir, con algunas iniciativas, ¿no es cierto? Em, ¿cómo fue este proceso de los primeros 3 años y después los tres siguientes donde ya empezó un crecimiento y una expansión a nivel nacional e internacional? Bueno, Y los primeros. cuéntanos algunas anécdotas igual. Sí, seguro. Mira, los primeros dos años, diría yo, que fueron como de mucho aprendizaje, porque al principio aprender a desarrollar tecnología, aprender a lidiar con clientes, aprender a generar una cultura de Ujú. ingeniería donde las promesas se cumplen y los tiempos se respeten. Todas esas son lecciones que fueron muy duras en un principio, y que, ¿cómo se llama? Y que generan aprendizaje organizacional es muy importante. O sea, yo siempre me acuerdo cuando fuimos a cerrar una de nuestras primeras ventas. Íbamos en el taxi con mi socio y yo le pregunto, oye, yo le digo, este compadre está súper entusiasmado, yo creo que nos va a comprar, yo creo que vamos a cerrar. Y mi socio me dice, ¿en serio? ¿Y cuánto vaya a cobrar? Me dice, y yo, bueno, no tengo idea, no sé cuánto va. Y me dijo, "No, yo pensé que tú sabías. Ay, yo pensé que tú sabías. Ya, entonces cobremos, no sé, 10 lucas por persona, listo. Llegamos a la reunión y empezamos a cerrar, ¿y cuánto va a costar? Y yo digo, 20 lucas por persona, ¿ya?
Y el gallo me queda mirando, me dice, oye, pero, ok, perfecto, listo, pero te digo al tiro que estás cobrando un cuarto de lo que está cobrando competencia. No, no teníamos idea, ¿cachai? Pero es importante porque ese momento, ponte tú, que yo lo que te da risa, a mí también, yo lo Ujú. cuento y lo contamos hasta en la inducción. Si tú tenías una mentalidad perfeccionista de que las cosas te tienen que resultar a la primera y que si no es el fin del mundo, ese momento te puede haber matado como Claro. emprendedor. ¿Ya? O tú puedes decir, oye, mira, otra evidencia más de las múltiples evidencias que tengo de que no somos los más inteligentes del mundo y que nos equivocamos en casi todo lo que hacemos. eh, y cómo voy a ocupar esto para poder adaptarme, para poder hacer una mejor pega, para poder investigar mejor a mis clientes, a mi competencia, y para poder tener una estrategia. Al final eso termina siendo la base de una estrategia de pricing. ¿Ya? Mm. Ahora, el ecosistema emprendedor ha cambiado muchísimo. Cuando nosotros Ujú, partimos, los startups estaban muy de moda, bueno, y ujú. las empresas querían todas trabajar con startups. Se lo estaban pidiendo los directorios. Era como, eso es la inteligencia artificial, que Ya. todos quieren estar metidos en algo con inteligencia artificial. En ese momento, eso eran los startups. Entonces había mucha disposición de las empresas a arriesgarse con los startups. Hoy en día el panorama en Chile es totalmente diferente. Tuvimos una explosión de startups, algunos de Sí. ellos muy exitosos, pero también muchos startups que no les fue muy bien, que hicieron promesas que no pudieron cumplir. Entonces los parámetros de aceptación de riesgo de los clientes han cambiado mucho. Y hoy en día es mucho más difícil emprender solamente con una idea. Tienes que tener algo bastante más estructurado para Ujú. poder cerrar. ¿Ya? Entonces eso te habla de un ecosistema emprendedor que va madurando. Pero luego tú te vas, por ejemplo, a otros países más grandes, incluso como Ya. México, y ves que en algunas cosas están mucho más avanzados y en otras cosas están mucho más atrás. Y en el tema del emprendimiento, por ejemplo, se notan las diferencias, donde En- en Chile hay un ecosistema emprendedor mucho más desarrollado ujú. y una tasa de emprendimientos por cada 100.000 habitantes mucho, Alta. mucho más interesante. Sí. ¿Y cómo te ha parecido tú que estabas en Santiago y ahora has llegado también al sur, a la 10.ª región? ¿Cómo encuentras tú el ecosistema que tiene la región metropolitana y versus la región de los lagos, que también es una región mucho más pequeña, ¿no es cierto? Pero también se genera un círculo virtuoso donde hay muchas conexiones también. Sí, es verdad. O sea, en una pecera más chica es más fácil encontrarse con el pez correcto. Pero también pasa que una pecera más grande te obliga a pensar Ah, con vaya, mayor escala, ¿ya? claro. Y yo creo que la diferencia, ponte tú, entre estar en los lagos y estar en la capital es analogable a la diferencia entre tener un mindset de Chile y un mindset regional, ¿ya? Entonces, te va a pasar, por ejemplo, que si tú tienes un mindset regional, Chile es una Ujú. muy buena escuela, porque es un mercado exigente y al mismo Ya. tiempo tecnológicamente bastante avanzado. Entonces, si tú lo haces bien en Chile, es probable que lo puedas hacer bien en otros negocios, o en otros países, perdón, ¿ya? Eh, por tanto, es un buen lugar para comenzar, pero no es un Ujú. buen lugar si es que lo que tú quieres es llegar a una Bueno, cierta escala. ¿Ya? claro. Rápidamente te vas a encontrar con que la competencia se pone muy difícil y que hay otros mercados que tienen una mejor promesa de payoff por la inversión que están haciendo de los recursos y el tiempo. Yo creo que en regiones pasa algo parecido. En general, yo encuentro que hay como dos o tres tipos de emprendimientos en regiones que yo he visto. Ya, Tienes emprendimientos muy ambiciosos ya, que podrían estar en Puerto Vara o en Puerto Montt, o podrían estar en Temuco, o podrían estar en Arica, daría lo mismo, porque tienen un mindset regional o un mindset global desde el principio. O sea, es una circunstancia que estén ahí. Y es porque los founders han decidido estar ahí o por X razón, ahí están. Luego tienes lo que se llaman los clusters, ¿ya? ya, Entonces, por ejemplo, si tú vas a Rancagua o a Calama, te vas a encontrar con el clúster minero. Toda claro. esa serie de proveedores, recursos humanos, capital intelectual, que gira en torno a una actividad productiva. Y esos clústeres están muy marcados en el sur. Entonces, dependiendo de dónde estés, está el clúster acuícola, el clúster pesquero, el Mm. clúster de energía, el clúster silvio-agropecuario, que ahora está muy golpeado, pero tú tienes clústeres, o sea, tienes lugares Pues, en el sur de Chile donde está como fértil para ciertos emprendimientos porque la necesidad está concentrada en esos lugares. O sea, tú vas a un restaurante Pirulo en Puerto Vara y te puedes encontrar con, si te interesan los salmoneros, en una sentada te puedes encontrar con la mitad, po, claro. ¿cachai?
Entonces, esto tiene valor, porque en el fondo es una pecera más chica con los peces más juntos. Así es. Eh, pero también hay muchos startups o muchos emprendimientos que tienen una lógica que no es de startup propiamente tal, sino que son más emprendimientos tradicionales que buscan una escala menor y que tienen otros parámetros de calidad. Y que buscan, por ejemplo, estoy pensando en startups o en emprendimientos que buscan productos gastronómicos de alto nivel, que tienen un enfoque en la calidad muy distinto, o que tratan de rescatar cosas tradicionales. Yo Mm. creo que eso también tiene, por cierto, un lugar, pero claramente tienen temas de escala, si que uno lo compara con una startup que busca expandirse y expandirse a nivel regional. Entonces hay un poco de todo. Yo creo que la verdad es que si tú estás pensando en algo, no quiero ser pesado o Ujú. polémico, pero si tú estás pensando en algo que tiene que ver con esos clusters, probablemente te convenga estar En en región. regiones, Y en la donde región están que los tiene. sectores, claro. Pero si tú estás en algo que quiere escalar, en algunos casos puede ser mucho más difícil, porque em, si bien los emprendedores tendemos a ser muy tecnológicos, lo que se llama Ujú, knowledge workers, o sea, que trabajamos con correos, PowerPoints, Excel, los compradores son como son, no como seamos nosotros, y no tienen por qué parecerse a nosotros. Entonces tú perfectamente puedes estar en una industria donde el no poder estar presencialmente con ujú. los botones en la oficina de tu cliente sea una ventaja, una barrera de ingreso imposible, Frank. Entonces, eh, la tasa de éxito se da en la conjunción entre lo que tú estás tratando de hacer y el mercado en el que estás tratando de entrar. Mm, No es sí. solamente, o sea, tú. ¿Ya? Entonces yo creo que eso hay que tenerlo claro. Y yo te diría que un último punto respecto a los emprendedores es que Ujú, em, hay un tema acá como muy en la base que tiene que ver con los sistemas de apoyo. ¿Ya? ya. Emprender es un riesgo muy grande, que significa que, por ejemplo, tú dejas de percibir ingresos recurrentes o regulares. Entonces tú tienes que tener una red de apoyo para poder sobrevivir a esos primeros meses de emprendimiento donde no te va a llegar ni uno, o para recuperarte en caso de que te vaya mal y sencillamente nunca recuperes el tiempo que invertiste. Y yo me acuerdo que cuando partimos yo conversaba con mi señora y le decía, eh, ¿sabéis qué? Aquí el supuesto de base es que yo no vaya a ganar ni uno y por harto rato. Y esto no lo puedo hacer solo, porque hay que pagar el arriendo. Entonces, te tiráis, pero no te tiráis solo como emprendedor. Puede No, ser un proyecto genial. a la Yo creo familia que sí. también. ¿Sí? Y en el camino hay tantos desafíos, te pasan tantas cosas que la verdad es que nunca es algo que uno hace solo, la verdad. Sí, qué interesante, porque en realidad el tema de... Hay varias cosas que dijiste desde el comienzo que vinculan personalidades con los emprendedores, como por ejemplo lo que Exactamente. mencionas tú, no ser perfeccionista dentro de tus estándares de repente, porque significa que hay cosas que vas a tener que estar constantemente modificando. Y eso Sí, también significa que hay veces que vas a caer, otras veces vas a estar en la cúspide, ¿no es cierto? O en la cima del cerro, de un edificio, lo que sea, pero vas a estar arriba, otras veces vas a estar abajo, pero lo importante es navegar y salir adelante y seguir desarrollando la idea y creciendo. claro. Y eso es en parte personalidad, pero en parte también es crianza de las condiciones donde tú te desarrollaste. Y eso es súper importante. O sea, eh, si tú tuviste relaciones cercanas, si tú tuviste apegos seguros, si tú tuviste algo que te generó esa seguridad psicológica de Ujú. poder fallar sin que tu identidad se vea totalmente amenazada, lo vaya a poder hacer. Pero si a ti cada vez que te equivocabas se burlaban de ti, te ridiculizaban o creciste en un ambiente demasiado pegado con la presión social, la verdad es que vas a tender a un perfeccionismo que te va a inmovilizar y eso es muy perjudicial en el emprendimiento. Pero también pasa al revés, porque los que Ujú. parten los negocios no necesariamente son los mejores para poder llevar a cabo esos negocios cuando se convierten en negocios grandes. Entonces, muchas veces te encontrás como emprendedor que el obstáculo para tu crecimiento o el del desarrollo de tu negocio eres tú, tus mañas, tu manera de ser, tu déficit atencional, ¿cachai? Que estáis siempre Sí. pendiente a lo nuevo, reluciente, y se te olvidan los procesos y se te olvida la consistencia. Porque, claro, entonces esta personalidad de emprendedor te sirve, pero no te sirve para todo.
No, Y es súper importante ir desafiándola con el paso del tiempo. sí. Oye, qué interesante, Felipe. Bueno, ya estamos terminando el primer bloque. Vamos a ir a una pausa junto a nuestros auspiciadores y regresamos, porque me interesa que conversemos en el segundo bloque en qué está ahora en la empresa y cómo va creciendo y se está desarrollando, porque ha sido también, está dentro de las últimas noticias de este mes, algunos avances que han tenido también como empresa. Así que vamos a una pausa junto a nuestros auspiciadores, Salmones Austral y Automotora Berríos junto a Derco. Vamos a una pausa y regresamos. Da punta sin hilo, pero que genera también una externalidad positiva súper grande en el mercado. Sí. Felipe, y con respecto a los otros servicios que ustedes están incorporando ahora, o sea, no una empresa se contacta con ustedes, le prestan el servicio y después viene de la mano quizás Genius y las otras aplicaciones que ustedes tienen y les van prestando de cierta forma una asesoría que también es preventiva, porque así como tú comentas, esta ley se está implementando, faltan pocos días para que se implemente, vinculada a la diversidad de género, ¿no es cierto? También significa que ustedes están apoyando con la orientación previa para que las empresas puedan asesorarse Exactamente. y generar estos cambios internos en la empresa. Ese es un poco el diferenciador de trabajar con Ragni, porque en general hay muchos software de gestión de personas, pero la Mm, mayoría, casi todos te diría, operan como un software plug and play. O sea, tú claro, lo compras, te ayudan a instalarlo y de ahí véase con soporte, envías un ticket y si te pescan en 2 días, la verdad es que debería como escribirle una felicitación, porque los estándares de servicio suelen ser bastante más que eso. sí. Nosotros lo que vendemos es el software, pero con un componente de servicio importante. Y ese servicio tiene dos caras. Uno es que tú tienes como corresponde un proceso de implementación, pero también tienes personas, project managers, con los cuales tú puedes consultar durante todo el año si es que tienes dudas, si Ujú, es que te mandaste un Condoro y necesitas apoyo de nuestro sistema de soporte. O sea, brindamos un soporte mucho más continuo y personalizado. Pero por otro lado tenemos equipos de expertos. Tenemos expertos en leyes laborales, tenemos expertos en People Analytics, tenemos expertos en seguridad de la información. Y ellos están a disposición de nuestros clientes y nos pueden hacer consultas y podemos hacer pequeños proyectos para ayudarlos en estas cosas. Y en el fondo, ¿por qué lo hacemos? Porque cuando yo pongo al experto, por ejemplo, en el pago de nómina, a ujú. analizar tu nómina y empieza a encontrar, por ejemplo, que hay cosas donde tú estás medio salido de la regla o hay maneras que podrías tener para optimizar tu pago de nómina, bueno, tú estás obteniendo un valor inesperado, ¿ya? De mi servicio. Y eso cimienta mucho las relaciones de largo plazo con los clientes, que son lo que nosotros buscamos generar. Qué bueno, excelente. Me encanta el emprendimiento que llevan a cabo porque en realidad, además de ser muy novedoso e innovador, están en distintos países. Tú me comentabas Sí, que estaban en Perú, estaban en México, estaban expandiéndose también creo que en Brasil, o ya estaban en Brasil, en claro. Colombia. ¿Cómo ha sido este proceso de llevar a cabo esta herramienta, ¿no es cierto?, o esta empresa en los distintos países? Nos comentaste también brevemente que quizás, claro, llegar a Perú tenía una forma de ingresar al mercado, pero quizás muy distinto es México o puede ser quizás Brasil. Claro, ¿Cómo ha mira, sido esa experiencia? ¿O qué sí, es diferencia súper. hay? Cada país es distinto y todos los emprendedores cuentan sus cuentos distintos, ¿ah? Ujú, Pero lo que sí, lo primero que te puedo decir es que expandirse a otro país es súper difícil. Las probabilidades de fracasar son súper altas. Es como ujú, volver a emprender. claro. ¿Ya? ¿Y cómo fracasan los startups? Es que salen en grande y vuelven muy lastimados porque sobre ejecutan presupuesto, gastan en cosas que no debiesen haber gastado, les cuesta consolidar equipos locales. Entonces nosotros siempre hemos sido muy cuidadosos. Entonces tratamos de entrar a los países con uno o dos clientes ancla y hacerlo muy bien con ellos. Y luego ir entendiendo la idiosincrasia, la manera de hacer las cosas de cada uno de los países antes de invertir. ¿Ya? En México, por ejemplo, Ujú, hicimos esto y nos dimos cuenta que era imposible entrar solo, o que al menos la curva de aprendizaje iba a ser brutal. Entonces, nos fusionamos con una empresa mexicana que se llama Osmos, que son nuestros ujú, partners ahora, son parte de la propiedad de Rangmi, y ellos llevaban harto tiempo haciendo cosas de tecnología para gestión de personas y pago de remuneraciones. ya. Entonces, al fusionarnos con ellos y poder trabajar juntos, nosotros pudimos potenciarlo con todo lo que teníamos y ellos pudieron potenciarnos con todo el conocimiento y toda la tecnología que habían desarrollado, lo que nos ha permitido ingresar de forma bien exitosa al mercado mexicano. Y con ¿Ya? una cartera de clientes igual avanzada ya. Exactamente, ya con clientes, o sea, el primer día ya estás operando.
pero eso no se puede hacer siempre, es súper difícil, es complicado, tienes que conseguir inversionistas, es súper involucrado y, ¿cómo se llama? De ninguna forma yo lo podría recomendar, o sea, es algo que nosotros conseguimos con mucho, mucho esfuerzo. Bueno, y luego están los temas culturales, o sea, Chile tiene una cultura de negocios particular, que para nosotros es transparente, porque Ujú. que vivimos acá, pero cuando te empiezas a comparar de un país a otro, te das cuenta de las diferencias. Por ejemplo, comparemos Chile con Perú, ¿Ya? ¿ya? El emprendedor tecnológico chileno es un animal conocido en Perú. Muchos emprendimientos tecnológicos han tenido como primer paso de internalización Perú. Por tanto, los clientes ya más o menos saben cómo es uno, de la manera que operan y todo. Y la verdad es que las culturas son bastante similares, pero Chile, por ejemplo, tiene Ujú. una cultura mucho más horizontal que Perú. Ya. Perú tiene una cultura mucho más vertical y jerárquica. Eso se nota, por ejemplo, en las relaciones entre los empleados y sus jefes, entre las personas y las empresas en las que trabajan. Chile tiene un 75% de empleo formal, que no estamos todo el día quejándonos de que queremos que crezca eso, pero Perú tiene el 30%. El 30. Claro. Wow. Entonces, la gran mayoría de las economías latinoamericanas son principalmente informales. Por tanto, si tú estás trabajando en un banco, no es como que te podáis cambiar al otro banco si es que no te gusta. Muchas veces estáis como un náufrago agarrado a un tronco y en el fondo las personas tienen actitudes distintas respecto a sus lugares de trabajo. Los procesos de toma de decisiones son diferentes, ¿ya? Y Y luego la... Ujú. tienes países como Colombia o México, que uno dice, ah, Colombia es una cosa. No, Colombia son cuatro países, ¿ya? La gente de Medellín no tiene nada que ver con la gente de Bogotá. ¿Y para qué decirte con la gente de Cali o con la gente de Claro. Buenaventura? Totalmente diferente. Es como es, o sea, una persona, la cultura de hacer negocios en Tijuana Ujú. por ejemplo, en Monterrey, es como decir España y Suecia, o sea, nada que ver. Entonces no son países unitarios, homogéneos como Chile, y cuesta mucho adaptarse de repente a esas cosas. O sea, esto es lo que hablábamos al principio. Es un episodio tras otro de sacarse la mugre, levantarse, aprender, volver a intentarlo, cambiar la estrategia, que te vuelva a fallar, y vamos dándole. O sea, eh, Y la idiosincrasia en la negociación de los contratos. También me imagino eh, que debe ser muy distinta. es bien distinta, sí. Chile y Perú en ese sentido son bastante similares, como que Ujú. una vez que uno llega a un acuerdo y lo pone en un contrato, es eso. ¿Ya? Juan, tú puedes decir después, oye, sabes que esto no estaba, por ejemplo, en el scope del proyecto y te van a decir, ah, de Ujú. verdad, conversémoslo, arreglémoslo, a lo mejor te tengo que cobrar más, a lo mejor lo hacemos pasar igual, nos atrasamos un poco en esto otro. Vale, pero en otros países de Latinoamérica no les importa demasiado lo que diga el contrato. O Mm, sea, sí. es muy diferente. Entonces, el peso de un contrato es muy distinto dependiendo de dónde estás, de la idiosincrasia, de las relaciones de poder que hay entre proveedores y mandantes. Como te digo, Chile es un país muy horizontal y en ese sentido nos gusta jugar con reglas claras. Sí, Y otros países de Latinoamérica son diferentes. así Entonces, es. hay que estar siempre bien asesorado, con los ojos muy abiertos y por sobre todo no creerse el cuento, sino porque no porque te haya ido bien en A, te va a ir bien en B, y a lo mejor tú crees que te fue bien, pero después llega un compadre mucho mejor que tú y te pasa volando por el lado, ¿cachai? Entonces hay que estar ahí tranquilo, nervioso, siempre. No sé, Sí. ¿cómo se Buena llama? frase. Creerse el cuento y bajar la guardia son maneras seguras de fracasar en este tipo de negocio. Sí. Felipe, ¿y qué se viene o qué depara RankMe para el 2030? Si tú te analizas o tú ves tu empresa y lo que han desarrollado a largo plazo, 2030, ¿qué te gustaría? ¿Dónde te gustaría estar? ¿Qué te Mira, yo gustaría tener como servicio? de todas maneras, al estar convertido en un jugador a nivel regional ya, o sea, Ujú. abierto los mercados que nos falta abrir, como Argentina, Colombia, explorarlo más, Brasil, meternos más a fondo. eh, y fundamentalmente lo que a mí me encantaría es poder generar mucho. Mira, una de las cosas que nosotros hemos aprendido es que las redes son muy importantes, las Mm. redes profesionales, por ejemplo, pero la única manera de aprovecharlas es vertiéndote más a la red de lo que tú esperas conseguir de ella. Entonces, por ejemplo, nosotros
trabajamos, como te dije, con 1.500 empresas. Entonces aprendemos súper rápido de las tendencias, de lo que pasa en los distintos países, porque nuestros clientes nos van contando, hacemos benchmarks y todo eso lo publicamos, lo publicamos, lo publicamos. Libre acceso para toda la comunidad, todo lo que vamos aprendiendo. Entonces, y como hacemos eso, nos llega cliente y nos llega gente a preguntar. Entonces, hemos seguido esa estrategia de generar un ciclo virtuoso donde podemos aprender de los distintos mercados, devolver esa información al mercado, el mercado te responde positivamente y tu negocio va creciendo, generando confianza y generando también una imagen de que tú sabes de lo que estás hablando y generando también precedentes de que te permiten apuntalar mejor algunos argumentos. Entonces yo me imagino que seguimos con esa estrategia, o sea, creciendo, expandiéndonos, viendo más mercados, pero siempre con una estrategia de un producto bueno, en profundidad, sencillo, fácil de usar y que te permita generar impacto estratégico. O sea, que no se te va... Si tú le preguntas a la gente de recursos humanos, a veces Ujú. la respuesta es triste, porque se les va la vida haciendo los procesos, Claro, pagando la nómina. sí. Paséate por cualquier gerencia de recursos humanos el 25, el 27 del mes y te vas a encontrar que la cuestión parece una batalla campal, ¿ya? Haciendo cuadrar las cosas. Imagínate, entonces, pero tú les preguntas por esa es su realidad, pero tú les preguntas por sus aspiraciones y te dicen, no, yo quiero aportar al negocio, quiero entender, quiero poder estar más cerca de mis clientes internos, quiero poder demostrar que lo que estoy haciendo tiene valor, pero no puedo porque la falta de tecnología, la falta de proceso, los cambios me comen las patas y no llego nunca a generar ese valor estratégico. Entonces a mí me encantaría que nuestros clientes dijeran, oye, estos compadres de Rangmi me ayudan, me automatizan, me gestionan, me permiten reducir los tiempos para que yo me pueda concentrar en estas cosas que realmente quiero hacer y que coinciden con lo que los profesionales de recursos humanos valoran. Ellos, en general, nadie obtiene una promoción por pagar bien los sueldos, obtiene una promoción por darse cuenta que pensábamos que lo estamos haciendo bien, pero en verdad lo estamos haciendo mal, o porque de toda mi industria fuimos los únicos que estábamos preparados para un cambio legislativo que venían anunciando hace tiempo, pero fuimos los únicos que estaban atentos al lupo y lo pudieron implementar y ganamos una ventaja competitiva, o ganamos un contrato que no hubiésemos podido haber ganado, o trajimos el talento que necesitamos para desarrollar nuestra nueva estrategia porque estábamos atentos y empezamos a traerlo antes de que lo pidieran. Entonces, ese tipo de cosas son las que a mí me motivan y el impacto que queremos tener. Y por último te diría, así Ujú. como en términos de impacto, hoy en día ¿Ya? 1,5 millones de personas trabajan con Rangmi, o sea, ocupan Rangmi para ver sus sueldos, para contestar encuestas, hacer procesos, lo que sea. Si yo logro hacer que un proceso, digamos que era una lata, y gracias a mi sistema, ya no es una lata, ahora es 0,7 latas, ¿ya? O sea, tuvo una reducción del 30% en lo latero que era el proceso. Y si multiplico ese 30% por el 1,5 millones de personas, yo creo que estamos haciendo una diferencia bien bonita en el mundo, ¿sabes? Porque al final, como que miles de gotitas hacen una tormenta, pero son gotitas chiquititas, ¿cachai? Son pequeños cambios y pequeñas cosas que te pueden mover un río completo, que te pueden mover una montaña. Entonces, yo creo que eso es algo que a nosotros nos motiva y que nos apasiona y por eso somos quisquillosos y nos metemos harto en el diseño de las soluciones que estamos haciendo. Es algo que nos inspira harto. Y qué rica mezcla tienen ustedes también como socios, porque vienen de dos mundos totalmente distintos desde el ámbito profesional y también al escucharte hablar me doy cuenta que una empresa o una startup tecnológica, que uno puede pensar que es un software que en realidad es algo que te ayuda, que te presta un servicio, es más que eso. Es mucho más que prestar un servicio, sino que le estás dando tiempo de calidad, estás haciendo que en realidad se puedan generar cambios con una metodología que quizás tiene inteligencia artificial, además del software, ¿no es cierto? Pero que va generando cambios internos dentro de una empresa o de una organización, adelantándote a un proceso, a ver, encontrando estas diferencias que pueden estar en los procesos de recursos humanos y buscando soluciones o ventajas competitivas frente a tu competencia o comparativas junto con tus competidores, ¿no es cierto? Em, y sacando adelante efectos positivos en las relaciones internas de una empresa con un software. Así que súper innovador, Sí. me encanta lo que Oye, están haciendo. mira, una última cosita, porque uno Ujú, dice, es otro compadre que se está metiendo en la diversidad e inclusión porque es buen negocio. Démosle una vuelta a esa idea, ujú, ¿ya? Las organizaciones son el último espacio social donde la gente de diversos orígenes se ¿ya? encuentra.
Porque hoy en día en países como Chile hasta los equipos de fútbol están estratificados socialmente. ¿Ya? Entonces, ya no tenemos las iglesias, ni los clubes, ni los barrios, ni las plazas. Nuestras ciudades son segregadas, pero ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos en la iglesia. Ujú. No nos encontramos en la iglesia, nos encontramos en la empresa. Así es. ¿Cachai? Entonces, yo creo que accionar estos cambios sociales que muchos queremos a través de la gestión de las organizaciones es algo súper potente. Entonces, si yo puedo lograr que una empresa entienda cómo avanzar en sus temas de equidad de género, apretando un clic, el impacto que vamos a tener va a ser genial. Y esa empresa además se va a querer quedar con mi servicio porque le sirve estratégicamente. Entonces yo creo que al final no son cosas separadas, son cosas que hacen sentido en términos del negocio y que generan una externalidad positiva tremenda. Y Sí. eso es lo que nos inspira y que hemos demostrado también con lo que hacemos de que se convierten en negocios sustentables, porque estás Mm. generando valor, estás yendo más allá de lo que tu cliente espera en términos de satisfacción o de prestaciones, y eso al final lo que apuntala una relación de largo plazo con tu cliente, que es la Qué base lindo. del éxito de esta industria. Así es. Felipe, oye, quiero agradecerte tu tiempo por estar con nosotros en BC Magazine y quiero, antes de terminar y cerrar el programa, quiero mencionar algo que debería haberlo comentado desde el comienzo, que esta invitación a ser parte de BC Magazine también nace porque al ser una startup, ¿no es cierto?, a nivel nacional, estás presente también dentro de Startup Patagonia y estuviste presente en el primer semestre con estas charlas que se hicieron tan entretenidas en la región de los lagos, en Puerto Varas, donde vinieron muchas personas a escuchar los distintos emprendimientos y desde el lado humano y desde el lado de la historia, de cómo nacen los emprendimientos, cuáles fueron los fracasos, cuáles fueron los aciertos también, y contando también las cosas positivas y las cosas difíciles de emprender. Así que quiero agradecer tu tiempo de estar en BC Magazine, agradecerte por compartir con nosotros tus desafíos, tus logros, los porrazos que mencionábamos también o las dificultades al momento de emprender. Y te deseo mucho éxito y sobre todo que tengas un bonito nacimiento de tu hijo y que tu Ahí, señora se encuentre súper bien. Sí. Qué bonita sí, noticia. sí, ahí yo voy tú cachai que uno va de piloto nomás, pero Sí, pero bueno, estamos muy expectantes con eso. Te agradezco la entrevista también y feliz de poder seguir cooperando con lo que estás haciendo, me parece genial y bueno, animar a la gente a no solamente a emprender, pero también a entender lo que significa, porque al así final, es. si hay algo que yo he aprendido en esta industria es que la satisfacción son las expectativas menos la realidad, y la realidad está fuera de tu control. Entonces, tener la expectativa correcta es clave para sentir que te está yendo bien. Y eso es algo que no le podemos dejar al azar, no puede ser un accidente. Hay que moderarlo. Y eventos como el de Sartas Patagonia te sirven mucho para aprender eso. Exactamente. Oye, un agrado conversar contigo, Felipe. Muchas gracias por estar junto a nosotros en BC Magazine. Encantado. Gracias. Voy a agradecer también a los auspiciadores. Agradecemos también a Salmones Austral, más de 35 años al servicio de la comunidad, y a Automotora Berríos junto a Derco. Nos vemos la próxima semana. Los esperamos el próximo jueves.